Si te pidiera que te describieras ahora mismo, probablemente hablarías de tu personalidad, tu historia, tus heridas. Dirías quién eres según lo que te pasó, lo que has vivido, lo que otros te dijeron que eras. Pero nada de eso eres tú. Según Carl Jung, el ego construye una identidad falsa para protegerte del miedo. Y vivir creyendo en ella es la forma más silenciosa de estar dormido. Hoy vamos a mirar ese engaño de frente. El error fundamental: confundir identidad con supervivencia. Desde pequeños aprendemos algo sin que nadie nos lo diga explícitamente: que para ser aceptados, debemos convertirnos en alguien. Alguien fuerte, alguien bueno, alguien exitoso, alguien que no molesta, alguien que no siente demasiado. Ese alguien no nace del alma, nace del miedo. Jung decía que el ego no es el centro del ser, sino una estructura defensiva. Un personaje psicológico que se forma para ayudarnos a sobrevivir en el mundo. El problema no es el ego. El problema es creer que eso es todo lo que somos. El ego como máscara. Jung llamó a la persona la máscara que usamos para encajar. No es un concepto simbólico, es algo que todos llevamos puesto. La persona es lo que muestras, no lo que sientes, lo que proyectas, no lo que eres, lo que aprendiste que funciona. Y funciona hasta que deja de hacerlo, porque vivir desde la máscara tiene un precio. Te aleja lentamente de ti mismo. Por eso hay personas que lo tienen todo, y aún así sienten un vacío que no pueden explicar. No están rotas, están desconectadas. ¿Por qué el ego miente? ¿Y por qué lo necesita? Aquí viene algo incómodo, pero esencial. El ego no quiere que despiertes, no porque sea malvado, sino porque su función es mantenerte a salvo, no libre. El ego se alimenta de comparación, control, identificación, narrativas del pasado. Si despiertas, el ego pierde el mando. Por eso se defiende creando historias. Así soy yo. Yo siempre he sido así. Eso no es para mí. Yo no puedo cambiar. No son verdades, son mecanismos de protección. El despertar interior, cuando algo empieza a resquebrajarse. El despertar interior no comienza con paz. Comienza con fricción. Empieza cuando ya no te reconoces en tu propia vida. Lo que antes te definía deja de hacerlo. Sientes incomodidad contigo mismo, incluso en silencio. Jung llamaba a esto el inicio del proceso de individuación. El camino de regreso a uno mismo. No es un proceso bonito. Es honesto. Y por eso duele. La sombra, lo que el ego esconde. Cuando el ego construye una identidad, también crea una sombra. La sombra es todo aquello que negaste para ser aceptado. Tu rabia, tu vulnerabilidad, tu deseo, tu intuición, tu fuerza real. El problema no es tener sombra. El problema es no mirarla. Lo que no se hace consciente, decía Jung, termina dirigiendo tu vida desde el inconsciente. Y entonces no eliges. Reaccionas. La pregunta que lo cambia todo. Aquí está la pregunta que rompe el hechizo del ego. Si no fueras tu historia, ¿quién serías? No la respondas rápido. El ego odia esta pregunta porque no tiene una respuesta preparada. Quédate en el silencio que deja. Ahí empieza el despertar. Cuando el sufrimiento se convierte en identidad. Hay personas que no solo sufren. Hay personas que son su sufrimiento. No porque quieran, sino porque el ego aprendió a definirse a partir de él. Soy así por lo que me hicieron. Yo reacciono así porque tuve una infancia difícil. Yo no confío porque me traicionaron. Estas frases parecen honestas, pero esconden una trampa profunda. Convierten el dolor en identidad. Y cuando el dolor se vuelve identidad, el ego hace todo lo posible por conservarlo. Porque perder el sufrimiento sería perderse a sí mismo. El ego prefiere el dolor conocido a lo desconocido. El ego no busca felicidad. Busca coherencia interna. Prefiere un dolor familiar a una libertad incierta. Por eso muchas personas permanecen en relaciones que las destruyen. Repiten patrones que juran odiar. Se sabotean justo cuando algo empieza a ir bien. No es mala suerte. No es destino. Es el ego intentando volver a lo conocido. Según Carl Jung, hasta que el inconsciente no se hace consciente, seguirá dirigiendo tu vida. Y tú lo llamarás destino. La repetición,
El lenguaje del inconsciente. Observa tu vida con honestidad. ¿De verdad cambian las personas? ¿O solo cambian los rostros? ¿De verdad cambian los escenarios? ¿O siempre termina ocurriendo lo mismo? La repetición no es un castigo. Es un mensaje no escuchado. El inconsciente repite lo que la conciencia se niega a mirar. Hasta que entiendas la lección. El patrón no se rompe. Solo se disfraza. ¿Por qué el ego odia el silencio? Hay una razón por la que muchas personas no soportan estar solas sin distracciones. El silencio es peligroso para el ego. En el silencio, no hay narrativa, no hay personaje, no hay justificación. Solo queda la presencia. Y en esa presencia, la identidad falsa empieza a resquebrajarse. Por eso el ego llena cada espacio con ruido. Pensamientos, recuerdos, planes, culpas, miedos. No para ayudarte, sino para evitar que despiertes. El miedo real del ego, desaparecer. Aquí está la verdad que pocos dicen. El ego no teme que sufras. Teme que ya no lo necesites. Cuando empiezas a observarte sin identificarte. Cuando dejas de decir yo soy esto. Y comienzas a decir esto ocurre en mí. El ego pierde poder. No muere, pero deja de gobernar. Y eso, para él, es una amenaza existencial. El momento clave, observar sin defenderse. El despertar no ocurre cuando entiendes una idea. Ocurre cuando te observas sin justificarte. Cuando notas tu reacción sin explicarla, tu miedo sin taparlo, tu herida sin convertirla en excusa. Ese instante es incómodo, pero es auténtico. Ahí ya no estás dormido. Estás despertando. Una verdad difícil de aceptar. No te mantiene atrapado lo que te pasó. Te mantiene atrapado quien cree ser a causa de eso. Mientras el ego gobierne la narrativa, la libertad siempre parecerá peligrosa. Pero cuando ves el engaño, ya no puedes volver a engañarte. El malentendido más peligroso sobre el despertar. Cuando alguien empieza a hablar de despertar, suele imaginar luz, claridad, calma permanente. Pero eso no es lo primero que ocurre. Lo primero que ocurre es desorden. Porque despertar no es añadir algo nuevo a tu vida. Es ver lo que siempre estuvo ahí, pero evitabas mirar. Y eso incomoda. Muchas personas, cuando intuyen que su ego las ha estado engañando, reaccionan intentando eliminar partes de sí mismas. Tengo que dejar de sentir esto. No debería pensar así. Esto no va con la persona que quiero ser. Pero ese impulso no viene de la conciencia. Viene del ego, disfrazado de espiritualidad. Según Carl Jung, lo que se reprime no se debilita. Se organiza en la sombra. Y desde ahí, gobierna sin ser visto. ¿Qué es realmente la sombra y qué no es? La sombra no es maldad. No es oscuridad demoníaca. No es lo incorrecto en ti. La sombra es todo aquello que tuviste que esconder para ser aceptado. Es lo que sentiste y te dijeron que no estaba bien. Lo que pensaste y aprendiste a callar. Lo que eras antes de adaptarte. No nació como un enemigo. Nació como una renuncia. Cada vez que elegiste pertenecer en lugar de ser auténtico, una parte tuya se fue a la sombra. Y no desapareció. Esperó. Porque la sombra no quiere hacerte daño. Aquí hay una verdad difícil de aceptar. La sombra no quiere destruirte. Quiere ser integrada. Cuando no la escuchas conscientemente, busca otras vías. Reacciones exageradas. Impulsos que no comprendes. Relaciones conflictivas. Autosabotaje. No porque seas débil, sino porque algo en ti no ha sido reconocido. La sombra actúa cuando no se le da espacio para hablar. El ego moral y la violencia interior. Muchas personas creen que son buenas personas, y tal vez lo sean, pero confunden bondad con represión. El ego moral dice, yo no siento eso. Yo no soy así. Eso no va conmigo. Pero la psique no funciona con ideales. Funciona con totalidad. Cuanto más te identificas con una imagen perfecta, más fuerte se vuelve aquello que niegas. Y entonces ocurre algo peligroso. Proyectas tu sombra en otros. Lo que no aceptas en ti, lo condenas afuera. Ahí nacen el juicio, la superioridad moral y la violencia disfrazada de virtud. La proyección, ver afuera lo que no soportas ver adentro. Presta atención a esto, porque es clave.
Aquello que más te irrita de los demás suele estar relacionado con algo que no has integrado en ti. No siempre es lo mismo, pero siempre apunta a una herida no reconocida. Cuando proyectas, no ves al otro, ves una parte de ti que no soportas. Por eso reaccionas con tanta intensidad. El despertar comienza cuando, en lugar de decir, esa persona es así, te preguntas, ¿qué parte mía está siendo tocada aquí? Esa pregunta cambia todo. Integrar no es actuar, es contener. Integrar la sombra no significa dar rienda suelta a todo impulso. Eso no es conciencia, es descarga. Integrar significa contener sin negar. Es poder sentir rabia, sin convertirte en violencia. Es poder sentir deseo, sin dejar que te gobierne. Es poder sentir miedo, sin construir tu vida alrededor de él. La integración crea espacio interno. Y donde hay espacio, hay elección. El despertar no te separa del mundo. Otro error común es creer que despertar implica aislarse, retirarse, volverse ajeno al mundo. Eso no es despertar. Es evasión sofisticada. El verdadero despertar te vuelve más humano, no menos. Te hace más consciente de tus límites, más responsable de tus reacciones, más compasivo, no por moral, sino por comprensión. Porque cuando ves tu propia sombra, dejas de demonizar la de los demás. El momento en que algo cambia de verdad. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo se acomoda dentro. No es euforia, no es iluminación, es claridad. Te descubres observando un pensamiento. Sin creértelo del todo, sientes una emoción, sin convertirla en identidad. Ahí el ego deja de ser un amo, y se vuelve una herramienta. Una práctica profundamente junguiana, 18, 30, 19, 30. La próxima vez que una emoción intensa aparezca, no la analices de inmediato. Haz esto, obsérvala, nómbrala internamente. Pregúntate qué intenta proteger. No la corrijas, no la juzgues. Permítele existir sin gobernarte. Eso es integración en tiempo real. Cierre, lo que queda cuando ya no huyeres de ti. Cuando integras la sombra, no te conviertes en alguien distinto. Te conviertes en alguien completo. No eres quien creías, pero ahora sabes algo más importante. Ya no necesitas mentirte para existir. Cuando el ego empieza a resquebrajarse, hay un momento en la vida, no siempre visible desde afuera, en el que algo comienza a fallar internamente. No es una crisis evidente, no es un colapso, es más sutil. Lo que antes te definía deja de hacerlo. Las respuestas que usabas ya no funcionan. Las certezas se sienten huecas. El ego, que hasta ese momento parecía sólido, empieza a mostrar grietas. Y eso genera ansiedad. No porque estés perdiendo algo valioso, sino porque estás perdiendo una identidad que creías necesaria. El vacío, lo que aparece cuando la identidad se cae. Cuando el ego ya no puede sostener su narrativa, aparece algo que la mayoría teme. El vacío no es depresión, no es nihilismo, es ausencia de personaje. Ya no sabes quién eres, pero tampoco puedes volver a fingir. Ese vacío es interpretado como peligro, pero en realidad es un umbral. Según Carl Jung, el vacío no es carencia, es espacio psíquico, y el espacio es condición para que algo real emerja. Porque el ego te hace creer que sin él no existes. El ego no solo crea una identidad, crea una advertencia. Te susurra, sin mí no eres nada. Sin mí te perderás. Sin mí no sabrás cómo vivir. Pero esa advertencia es falsa. El ego no es la vida, es un mapa. Y confundir el mapa con el territorio es una de las formas más profundas de extravío psicológico. El miedo no es a desaparecer, es a existir sin guión. La necesidad de control como adicción. Observa cuánta energía se invierte en controlar lo que sientes, lo que piensan de ti, cómo debería desarrollarse la vida. El control no es fortaleza, es una respuesta al miedo. El ego controla porque teme el caos, pero no entiende que el caos interno es solo la vida sin filtros. Cuanto más controlas, menos vives, y cuanto menos vives, más necesitas control. Ese es el círculo. Cuando la identidad se vuelve una cárcel invisible, la mayoría no está atrapada por otros,
Está atrapada por la imagen que sostiene de sí misma. Yo soy responsable. Yo soy el fuerte. Yo soy el que siempre puede. Yo soy el que no necesita. Estas frases parecen virtudes, pero pueden convertirse en jaulas, porque no dejan espacio para el error, el cansancio, la vulnerabilidad. El ego prefiere una prisión conocida a una libertad sin etiquetas. El momento en que dejas de defenderte internamente, hay un punto de inflexión silencioso. Dejas de justificarte frente a ti mismo. Dejas de explicarte cada emoción. Dejas de corregirte mentalmente. No porque hayas renunciado, sino porque estás presente. Ese momento no tiene épica, tiene verdad. Ahí no hay ego espiritual, ni narrativa de superación, solo experiencia directa. La diferencia entre identidad y presencia. La identidad siempre necesita pasado. La presencia no. La identidad se construye con memoria. La presencia ocurre ahora. La identidad necesita coherencia. La presencia no necesita explicación. Cuando empiezas a vivir desde la presencia, el ego no desaparece, pero deja de mandar. Se vuelve funcional, no tirano. ¿Por qué la libertad interna asusta más que el sufrimiento? La libertad no es cómoda. No te dice quién ser. No te da instrucciones claras. No te promete seguridad emocional. Por eso muchos prefieren el sufrimiento conocido a la libertad abierta. El sufrimiento da identidad. La libertad exige responsabilidad. Y no todos están dispuestos a sostenerla. Cuando ya no necesitas saber quién eres, el verdadero cambio ocurre cuando esta pregunta pierde fuerza. ¿Quién soy? Y es reemplazada por otra más honesta. ¿Qué está ocurriendo ahora? En ese punto, la identidad deja de ser necesaria. No porque hayas encontrado una respuesta, sino porque ya no necesitas una. No eres quien crees, pero tampoco estás vacío. Lo que se derrumba no es tu esencia. Es la ficción que la cubría. Y cuando eso cae, no aparece una nueva identidad. Aparece algo más simple. Presencia. Si algo de lo que escuchaste hoy te incomodó, si sentiste que no hablaba de ideas, sino de ti, entonces este espacio no es casual. El eco de la mente no está hecho para distraer. Está hecho para reflejar. Aquí no buscamos certezas. Buscamos conciencia. Si quieres seguir explorando la psicología profunda, la sombra y las verdades que pocos se atreven a mirar, te invito a suscribirte a El Eco de la Mente. Y recuerda, lo que resuena es porque ya estaba en ti.